Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Muchas felicidades. Hoy es 2 de enero, así que muchísimas felicidades en primer lugar porque en el ámbito de nuestra civilización es común que empiece ahora el año y que con el cambio de año intercambiemos congratulaciones entre los semovientes, así que muchas felicidades y muchas felicidades también porque tal día como hoy, 2 de enero, pero del año 1492, nosotros pudimos permanecer en esta civilización. Claro, fue el día de la toma de Granada, el día que termina formalmente la reconquista con la entrada de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en la ciudad de Granada, lo cual puso fin a la presencia en el último trozo de territorio musulmán que había en la península ibérica. Y empezamos a ser lo que somos. España fue el único país de los ocupados por el Islam en su prodigiosa expansión inicial de los siglos 7 y 8, el único, digo, que pudo volver a ser lo que era, que pudo volver a la civilización a la que pertenecía, que era la civilización cristiana. Si no, seríamos como Marruecos o Turquía, países muy respetables a los que transmitimos, por supuesto, nuestros sentimientos más vehementes, pero que no somos nosotros. Nosotros somos los que somos. Y a partir de ahí España pues empezó a convertirse en otra cosa. Pues, vía Corona de Aragón terminamos ocupando media Italia y buena parte de Flandes, 200 años en un sitio. Al otro lado del mar empezó a nacer otra cosa que hoy se llama Hispanidad. Bueno, España. Eso es España. Hoy también, precisamente, estas imágenes que estamos viendo corresponden a la festividad de la toma de Granada, precisamente en esta ciudad. Aparece siempre quien llora y protesta, y imposición. Bueno, esto es lo que en un artículo reciente en Gaceta llamaba un servidor endofobia, es decir, odio a uno mismo, que es una patología. Individualmente es una patología porque una persona que vive odiándose a sí mismo es una persona enferma y un pueblo que vive odiándose a sí mismo es también un pueblo enfermo. El mensaje de hoy, 2 de enero, con este año que comienza, precisamente es ese, que somos lo que somos y que nadie tiene derecho a quitárnoslo, porque si nos quitan lo que somos, sencillamente no sabremos quiénes somos. Y si no sabremos quiénes somos, careceremos de la menor autonomía para determinar mínimamente lo que queremos hacer juntos, que esto es lo que el poder pretende en buena parte del mundo, quitarle a los pueblos su identidad para ponerle otra distinta. Bueno, pues mire, nosotros no, tenemos una herencia formidable, un legado extraordinario y no vamos a permitir que nos deshereden. Y hoy, 2 de enero, es un día magnífico para recordar todas estas cosas, así que, feliz 2 de enero. 2 de enero comienza el año y ¿cómo comienza? Pues como termina. Pues la verdad, ¿qué quiere usted que le diga? Si al final esto es una cuestión... Bueno, no, pero han pasado cosas muy serias. Iba a decir cosas muy gordas, pero quizá en el presente contexto no sea lo más adecuado. Titulares. Bueno, el nuevo año comienza con terror y violencia en Occidente. Y esto es una cosa muy llamativa, es decir, la convergencia de diferentes actos evidentemente terroristas, unos de alta intensidad, otros de baja intensidad, como lo que ha pasado este fin de año en Alemania, ¿no? Lo veremos porque el asunto da mucho que pensar y, oiga, algo habrá que hacer. Hablaremos también, por supuesto, de lo que se nos viene, que es que Moncloa entra a saco en los bolsillos de los españoles. Es atroz, o sea, la subida de impuestos, subidas de cotizaciones, sube también la inflación, perdemos poder adquisitivo, perdemos más porque nos sacan más dinero, pero diga, todo sea con tal de que no gobierne la ultraderecha. O sea, ¿usted cree que esto tiene mucho sentido? Bueno, vamos a contarlo por si acaso alguien ignora lo que está pasando. A propósito de lo que ha ocurrido este fin de año en diferentes cadenas y en particular en la pública, vamos a plantear una pregunta elemental. O sea, ¿por qué carajo tenemos que soportar esto? ¿Es que lo está pagando usted? O sea, esa señora se ha llevado, ¿qué? 30.000 euros. Cuentan. Y los ha pagado usted, ¿sabe? Con ese dinero que le han quitado, con ese dinero ha pagado usted a esta señora para que insulte no a media España, a más de media España, que es la que le paga el sueldo. Bueno, pues ya está bien. Quiero decir, la radiotelevisión pública tiene su sentido desde el punto de vista teórico, probablemente, bien, vale, pero esto no es una radiotelevisión pública. Es otra cosa diferente. Bueno, lo contaremos.
Y seguro que usted quiere que hoy empecemos el año hablando de cómo se presenta el panorama político, como si acaso nosotros supiéramos algo más que usted sobre lo que va a pasar en España. Pero como hoy tenemos una mesa llena de personas interesantísimas, seguro que vale la pena escucharles un ejercicio de augur. Arúspices y augures para desentrañar los hígados de las ocas. ¿Y quiénes son? Don Juan Antonio de Castro, arúspice número 1. ¿Cómo estás? Buenas noches, feliz año. ¿Qué tal? Buenas noches, feliz año a todos. Comenzando este 2025 con el shock este de la señora, si se le puede llamar señora o zafia ordinaria llamada señora Chus. Señora Zafia ordinaria y blasfema, porque es lo que ha hecho, ¿no? Bueno, pues empezamos con ese bofetón de las uvas, porque yo creo que lo malo no está solamente en lo que ha hecho, es ante quién lo ha hecho, ¿no? Porque yo creo que nos olvidamos que las uvas de las 12 de la noche en TV1 han sido la tradición de España siempre. Y que la gente lo ve por inercia, efectivamente. Y que por inercia hay millones de españoles que en ese momento ven el Sagrado Corazón siendo insultado por esta bazofia de señora, ¿no? Entonces me siento mal no solo por los cristianos y católicos de nuestro país, ¿no? Sino por la gente, por los valores, por los principios y por lo que representa esa patada de fin de año, ¿no? Creo que, bueno, ya hablaremos seguramente ahora de ello, las reacciones de Bolaños y por supuesto tengo una crítica bastante fuerte contra la Iglesia y su reacción mínima. Ha habido, sí, y el PP no ha dicho nada, hasta donde yo sé. Una cosa curiosa, sí, por cierto. Bueno, la reacción de la Iglesia ha sido muy eso. Bueno, Juan Antonio, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Luis Pedrosa, feliz año nuevo, ¿cómo estás? Feliz año nuevo, José Javier, y feliz año nuevo para el resto de los compañeros de mesa. Tú estabas hablando hace un rato de patologías, pero hay un evento que pasó desapercibido porque qué bueno que lo dicen. Sí, vemos las campanadas en RTV, en la 1, por inercia, y nosotros nos levantamos de la mesa así como que, mira, faltan 5, y yo las puse y vi estas dos personas. Pero el último mensaje de 2024 de RTV fue el de esta señora diciendo, recuerden que hay cuerpos diversos. Entonces mostró, y recuerden que hay cuerpos diversos. Entonces, mira, la Chus, ¿verdad? Tú que en tu propia bio de Telegram, de Twitter dices que eres cutre y absurda desde 1990, porque eso es lo que dice su bio de Twitter. Sí, mira, eres muy cutre y como José Javier hablaba de patologías, te voy a hablar yo de otra. Mira, la obesidad mórbida es una patología. Le hace daño a los huesos, al corazón. No hay cuerpos diversos, hay cuerpos, son endomorfos, ectomorfos o mesomorfos. Y luego hay gordos que no pueden adelgazar porque tienen problemas metabólicos y hacen un esfuerzo y tal. Y luego hay cerdos que comen como cerdos y que además son holgazanes y que por eso engordan y engordan. Por supuesto que no los podemos meter a unos que tienen la mejor intención de sanarse en el mismo saco que los holgazanes que no quieren hacer nada por su vida. Pero en todo caso, sí, es una patología, se llama obesidad mórbida, genera hipertensión arterial y de eso les puede hablar Alfonso. ¿Verdad? Que seguramente ahí lo pegamos con el... O sea, Pedrosa está haciéndose un mix. O sea, para hacer ahí estamos hilando la conversación. Es un poco rebelión en la granja. Rebelión en la granja, me suena un poco esto. ¿Por qué lo dices? Por lo de la granja y los cerdos. Bueno, don Pedro, muy buenas noches. Feliz año. Javier Horcajo, querido, ¿cómo estás? Feliz año, muy bien. Aquí, encantado. Yo tengo la mala suerte, o la buena, según se mire, de formar parte del club mayoritario de la sociedad española, que son los que pusimos la 1, vimos a Broncano y nos piramos, pero hizo flauto. O sea que no sé de qué me estáis hablando. Sí voy a defender a los cerdos, que si engordan, déjalos en su nobleza, que sigan engordando y dando jamones, que eso está muy bien. Pero de todo lo otro, es que ni, como muchos otros españoles, ni lo vi, ni me interesa, ni nada de nada. Pero ¿qué esperáis de Televisión Española? Javier Horcajo, bienvenido, buenas noches, feliz año. Don Alejo Vidal Códaras, feliz año, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué mesa esta noche? Vale. Espero que ustedes también. De verte, encantados. Bueno, este gesto de mal gusto extremo y, en el fondo, blasfemo de esta individua es un síntoma más de toda esta operación de destrucción de nuestro orden social, ¿no? Porque usted en su introducción
decía lo que somos, ¿no? Nosotros, españoles, pues la historia con sus luces y sus sombras, sus éxitos y sus fracasos, pues nos ha hecho como somos. Entonces, hay una operación, un movimiento consciente y deliberado para acabar con este orden social que nos caracteriza, del cual una parte esencial es el legado cristiano, ¿no? Forma parte. Solo hay que pasearse por España y ves que el cristianismo ha sido uno de los elementos de mayor fuerza cultural y moral para construir a nuestro país. No somos el único, pero sí somos uno de los que más ha hecho de la religión católica un elemento de definición y de misión. Por cierto, el Papa Francisco no ha venido a España todavía, ¿verdad? No. Pero creo que ha estado en Kazajstán, ¿no? Y cosas así, donde muchos católicos no hay allí, ¿no? Creo, ¿no? No, creo que no. Bueno, pues bien, esto era un paréntesis. Entonces, esta señora, a mí lo que me inspira es pena, porque yo ya lo he dicho en la red, ¿no? Esta señora tiene un problema de autoodio, no se gusta a sí misma, o sea, es evidente, ¿no? Y todo lo que hace es para vencer este disgusto que le produce su propia persona. Y entonces, ¿cómo lo metaboliza o cómo intenta...? No es el verbo adecuado en este caso, no es el verbo adecuado. Sobre todo Sí, por ¿cómo no? El de metabolizar. Sí, no seas tiquismiquis. ¿Cómo lo sublima o cómo lo combate? Atacando. ¿Y qué ataca? Aquello donde puede hacer más daño, ¿no? Y lo hace bajo la apariencia de un humor, por cierto, un humor estúpido y barato y rastrero. Y de esta forma, o sea que a mí me inspira pena, porque lo que demostró con esta barbaridad que hizo es lo mal que se siente consigo misma, ¿no? Alejo, bienvenido, buenas noches. Bueno, y este es uno de los temas de que está en el guión, o sea que hoy la noche va a estar, y es lógico, es de lo que está hablando todo el mundo, absolutamente, ¿no? En fin. Bueno, hablando de hipertensión, mira, Adolfo Albistur, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pasaba por aquí. En fin, nunca mejor. Bueno, feliz año, ¿qué tal? Feliz año a todos los espectadores. Pues bueno, aquí seguimos insistiendo en esta necesidad que hay de que ante una parada cardíaca tengamos cerquita un desfibrilador. Fíjate que yo creo que a los Reyes Magos les encantaría que llegaran a una comunidad de vecinos a entregar sus regalos y se encontraran ahí el desfibrilador por si acaso, ¿no? Creo que sería muy conveniente. Y bueno, y en esa andadura estamos, en que coloquemos desfibriladores. Es súper necesario tenerlo cerca cuando hay una parada cardíaca. Los servicios de emergencia lo llevan, pero el problema es que cuando ellos llegan ya no pueden hacer nada. Trabajamos con ellos y nos dicen, mira, hay veces que por minutos no hemos podido hacer nada. Y no hay nada más frustrante que para un médico de emergencia no poder salvar a esa persona por tiempo, ¿no? Por no haber estado antes, ¿no? Y eso es algo que no pueden subsanar porque tardamos en llegar, no se puede llegar antes de 10 minutos. Sin embargo, si tenemos el desfibrilador, vamos a conseguir nosotros mismos, de una manera muy sencilla, colocarlo, porque realmente es abrirlo, darle un botón. Además, en las comunidades de vecinos se pueden poner unos que en el momento que tú lo recoges llama al servicio de emergencia. Y entonces ellos ya están comunicando por altavoz con la persona, con lo cual no va a haber ninguna duda. Ellos van a saber qué está ocurriendo, qué no está ocurriendo, te van a ayudar. Con lo cual, de veras, vamos a proponernos este año, todas las comunidades de vecinos, tener nuestro desfibrilador, nuestra vitrinita allí colocado, que no va a pasar nada, pero si pasa, ahí está, y vamos a solucionar un gran problema que es morirnos si no lo tenemos. Ese sí que es un problema, sí, grave, que no se resuelve. En fin, 900-730-061. Usted llame cuando quiera. Si no hay nadie, le van a guardar la llamada y se la devuelven. Y usted lo pregunta todo, lo que cuesta la financiación, dice, que soy de la Toro Televisión, entonces tiene ahorro, que no sé si es usted del tensiómetro, que también lo quiero, también lleva el tensiómetro, y todas estas cosas. Todas estas cosas. Adolfo, gracias. Gracias mil. Bueno, nosotros vamos a empezar con el que es, evidentemente, el tema del día, porque hay muchos elementos mezclados en el comentario, claro. Por un lado,
evidentemente el insulto, o sea, no tiene ningún sentido sacar un corazón de Jesús, ¿verdad? A modo de lo que, por cierto, no deja de ser una caricatura de Moloch Baal, ¿verdad? Pero bueno, esto es otra historia. 2, hacerlo en un momento en el que, efectivamente, como os he dicho, y después de 20 años de crítico de televisión en su día, doy fe de que es así, la gente pone la 1 por pura inercia, como para ver el discurso del rey, que es el mismo en todas las cadenas, pues esto es un poco igual. Es decir, a sabiendas de que iban a ofender. 3, por el aspecto estético general del montaje, con 2 personajes como estos, los protagonistas, y en particular además por la polémica bastante absurda montada en torno a la circunferencia de la que lo hizo. Todo eso junto, bueno, parece que no se para de hablar en España de todo esto, y está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Hay mucha gente que dice, esto lo hacen para tapar los impuestos. Para tapar. Sí, efectivamente ella tapa mucho, pero los impuestos no. Vamos a hablar de ello también. Vamos a ver, ¿cuál fue el momento? ¿Qué traes tú? Yo me he traído, mira, acércamelo. ¿Qué es esto? ¿Esto? Sí. Ay, Dios mío. Yo siempre llevo encima... ¿Una estampita? Mi estampita de la vaquilla del Grand Prix. Mira, esta es la mejor del mundo. Porque, escúchame, hemos crecido todo el mundo viendo el Grand Prix. Exacto, Lo importante que es la televisión, y la televisión pública en este caso más que ninguna, porque ha hecho que todas las familias estén rodeadas ahí viendo la televisión y gozando fuerte. Y porque creo que tú y yo y muchísima gente estamos hechos de cachitos de tele. Es que hemos crecido total. Bueno, en fin, esto es lo que pasó. ¿Y sabe usted qué pasa? Que tenía el muñeco tenía sorpresa dentro. Claro, la sorpresa es la que anunciaba, a propósito de este asunto, y yo sospecho que de forma coordinada, pero bueno, esto es opinable, el ministro Bolaños, Three Power Bolaños, ¿verdad?, que anunciaba de inmediato que en el año 2025 van a impulsar la reforma del delito de ofensas religiosas para garantizar la libertad de expresión y creación, una medida del Plan de Acción por la Democracia. ¿Sabe usted qué es esto, no? Es decir, que a partir de puedes ofender las creencias cristianas, pero no las musulmanas, porque si lo haces es delito de odio. Que aquí es precisamente donde estamos. Vox emitía una especie de comunicado en un post de X, que es el que estamos viendo ahí. No puedes decir que los del PSOE de Andalucía son unos ladrones porque te demandan. No puedes llamar Barbigoña a Begoña Gómez que Sánchez se enfada y te demanda, pero sí pueden salir 2 mamarrachos de la TV pública riéndose todos los católicos en medio de las campanadas de fin de año. ¿Sabe usted que hay por parte de Hazte Oír denuncia contra TVE por delito de odio? Y está francamente bien tirado, porque ellos no han ido por la cuestión de la blasfemia, que evidentemente la blasfemia no es un delito, eso no es una cosa de mal gusto. No, han ido por el tema del delito de odio. Ahora veremos si en la legislación española el delito de odio se aplica por igual a todos, o solo a unos y a otros no. En fin, creo que el único que no ha apurado el tema era Horcajo, pero bueno, en la presentación, digo. No me extraña nada, o sea, pero ¿qué esperáis si en Televisión Española filtran el guión? No se puede improvisar nada en una gala como esa. Filtran los planos, filtran los colores. Se insiste en que, mira, es que ese plano aquí no nos conviene porque sale demasiado azulón, por ejemplo. Sí. Vamos a ponerle un moradito. No, es que el decorado ese, en el decorado ese no se podría poner algún compás, ya me entiendes, ¿no? Bueno, un triangulito. Es un poco raro. Con un ojo, pues triangulito. Habría que darle una vuelta. Ya nos vamos a reunir los comisarios políticos a ver cómo clavamos el compás, aunque sea en el pecho del broncano este. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Pero si eso está ahí por eso, si eso es una máquina de propaganda, cuanto más absurda sea, más abyecta sea, mejor para los que no la ven. Sí, pero fijaos que, a ver, todo esto, como os decía, encaja en una operación múltiple, ¿no? Yo enseguida lo he conectado con el destrozo que han hecho de la educación, ¿no? Es decir, la chabacanería, el mal gusto, el feísmo, ¿no? Todo esto degrada a las sociedades, las degrada. Es decir, las vuelve pues mucho más manejables, sin criterio, mucho más esclavas de sus emociones que no partidarias del pensamiento racional. Es decir, la izquierda
tiene, siempre lo ha tenido, ahora ha cambiado de estrategia, ¿no? Claro, ya la lucha de clases, el materialismo histórico, todo eso ha pasado a mejor vida. Pero tenemos el feminismo radical, la ideología de género, lo trans, la gordofobia, porque sabes que hay una figura que es la gordofobia, ¿no? Bueno, y entonces con esto, pues al final siempre la cuestión es destruir la autonomía personal y la libertad para tener rebaños homogéneos de gente sumisa. Ese es el objetivo de la izquierda. Y en paralelo, todo esto se hace para que haya una cúpula, preferentemente de partido único, que vive como reyes. O sea, que vive como reyes. Entonces, claro, por eso se puede pasar de cursos sin aprobar, por eso las ofensas a la religión hay que suprimirlas, o sea, todo forma parte de esta operación. Lo que pasa que el buen pueblo español, pues, no es consciente, ¿no? Digamos, por lo menos una parte no es consciente, porque si no nos explicaría que en las actuales encuestas este sujeto que preside, figura el gobierno, todavía tiene más de 100 escaños de intención de voto. Eso es una anomalía social, una anomalía moral. Y en cambio sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen un plan, y tienen un plan de transformación. O sea, ellos siempre buscan el hombre nuevo. Claro, el nuevo que les obedezca y que sea arcilla en sus manos. Y hay otros que defendemos que cada persona es única, irrepetible y tiene derecho a su libertad. Entonces, estos dos enfoques llevan ya mucho tiempo enfrentados y hoy en España, pues por desgracia, estamos en manos de los colectivistas. Y esta señora pobre, que obviamente tiene un problema psicológico grave, pues esta pues es una pieza más de esta gran operación de embrutecimiento de la sociedad. A ver, yo diría que estoy de acuerdo con tu análisis, ¿eh? Y sí es embrutecimiento, pero hay más maldad detrás, hay algo muy retorcido detrás. Y lo hablábamos antes, ¿no? El marxismo cultural es eliminar la religión, la propiedad, la familia, la soberanía. Y van machacando, es una máquina que repite todo el rato, cada una de las 4 y las va ampliando. Y es lo que va a hacer y ahora. Y así vamos a estar. Entonces van utilizando estos huecos. Esta ventana de las 12 de la noche son millones de españoles en un momento dado. Lo dijo además pocos minutos antes de las campanadas. Sabía que tenía, ¿cuánto? 3, 4, 5, 8 millones, no sé cuánta gente estaba viendo eso en ese momento. Le pegas a 8 millones diciéndoles que el Sagrado Corazón es una vaquilla. Entonces yo lo que le reto a la señora Lalachus, o como se quiera llamar esta bazofia de señora, es que el Día de Reyes, por ejemplo, salga en televisión y saque la vaquilla de Mahoma y saque la vaquilla de un rabino y algún símbolo judío más. Quiero que lo haga, a ver si se atreve. Porque todo lo que hay aquí es puro cobarde, ni libertad de expresión, ni libertad de decir lo que quieren de las religiones, no. Libertad de meterte con los cristianos, porque eres una cobarde. Una absoluta cobarde. Pero ahí lo pongo yo de... Espera, termino el último detalle porque ya me puso muy enfermo. Voy al día siguiente a la misa de una de los jesuitas de Serrano. Y de repente escucho en las peticiones, vamos a pedir por el gobierno. ¿Por el gobierno? Por el gobierno, sí. En los jesuitas. Por el gobierno. 8 o 10 horas después de haberse reído y mofado del Sagrado Corazón, ¿va a la Iglesia o es que no se han enterado de lo que ha pasado? ¿O es que la Conferencia Episcopal no informa? ¿Y por qué tienen que pedir por el gobierno y no por España? ¿O por el Estado de España, como se ha pedido siempre por España? ¿Por qué pedir por el gobierno? Entonces aquí o no se entera la gente, y luego eso lleva también a la última conclusión, que es la de ya no es cobardía, es la blandura de Monseñor Argüello, ¿no? Los términos en los que condena esto no es que sean blandos, es que dice, no saben lo que hacen, no saben lo que están haciendo. Vivimos en un mundo de banalidad. ¿Qué banalidad, señor? Si quiere usted despertar, le están destrozando el chiringuito, se están cargando la Iglesia, se van a cargar todo el catolicismo y su cristiandad, y usted acabará desapareciendo con todas sus parroquias.
Si no se levanta, le habla en todas las parroquias de España a la gente y le explica que se están cargando su religión. Y si no, es que es un blando que no debe estar en la presidencia de la Conferencia Episcopal, o a no ser que reciba instrucciones del Papa Francisco. No me cabe otra. El último post que ha puesto el Monseñor Argüello, al que desde aquí saludamos, porque además coincidimos, pues, es profesor en ISEP también, por ejemplo, dice así: no es una buena defensa del símbolo del amor misericordioso, se refiere al corazón de Jesús, insultar a las personas a las que el corazón de Jesús también ama y perdona sus ofensas. Es posible unir verdad y caridad. El símbolo herido y el dolor experimentado ha de hacerse testimonio del amor nuevo que representa. Bueno, usted mismo. Me refiero a usted, no, Monseñor, que él, por supuesto. Mire, don Juan Antonio, con mucho respeto, pero no rete a esa señora a hacer eso. Porque cuando usted lo hace, yo veo, es como cuando Cuca Gamarra le pide a Sánchez que dimita. Que ella hace eso y le pide que dimita porque sabe que precisamente no lo va a hacer. Y entonces ella se limita con eso. Pero porque es cobarde. Yo le volteo el argumento suyo, que tiene mucha razón, porque el problema no es que la cutre y absurda, según sus propias palabras, haya hecho eso. El problema es que 8 millones, más los que se enteraron después, y en América también, no reaccionan. No reaccionan porque tienen la fe y la religión como el último recurso, como en caso de emergencia, break the glass, rompa el vidrio. O sea, yo vivo la pepa feliz, no me interesa, nunca me acuerdo de esto, sino cuando, que por turismo voy a la Semana Santa de Sevilla, o cuando estoy agonizando en la cama, que entonces Yo ahí voy a discrepar, ¿ves? Yo creo que este tipo de ofensas, que evidentemente es una cosa muy premeditada, la Chus no ha escrito el guión, evidentemente, ¿verdad? Ni ha impreso la vaquita. Claro. Yo creo que al revés, sirven para revivar cosas que estaban dormidas. Yo creo que lejos de, como decir, caer de una especie de mole tibia, ¿verdad? Y blanda, me refiero a la cristiandad española. Al revés, creo que la solivianta porque de repente te sientes insultado sin tú haber hecho nada. Al contrario, o sea, ponte en el lugar de la mayor parte de la gente que son, efectivamente, pues una cristiandad cada vez más secularizada, ¿verdad? ¿Por qué me pegas? Pero la bofetada la he recibido. ¿Por qué coño me pegas? O sea, tú, además, que te estoy pagando yo. Yo creo que al contrario. No sé. Yo creo que están tirando tanto la cuerda, que están generando una reacción social para ellos imprevisible, como les va a pasar con el tema de Franco. Claro. Bueno, es asombroso. Hay algunos síntomas de reacción, sin duda, ¿no? Digo, a nivel mundial. Ya. Sí, eso es verdad. O sea, los resultados de las elecciones en Argentina, en Estados Unidos, ¿no? En algún país centroeuropeo. O sea, empieza a haber una reacción. Pero, vamos a ver, es que hay un defecto de base que yo lo he dicho muchas veces. Cuando surgió la televisión, yo era un adolescente, ¿no? Había 2 canales en España. Hombre. 2. La primera y la segunda. UHF y VHF. Una, después 2. Claro. Y entonces tú ponías la una o la otra. Y para cambiar de canal te tenías que levantar y mover. Y además sintonizar. O sea, porque había nieve. Entonces, bueno. ¿Cuántos canales hay hoy? Con plataformas. Yo creo que centenares. Centenares. Bien. De estos canales los hay de todo tipo. Películas, entretenimiento, series históricas, románticas, noticias, análisis, debate. O sea, tienes todo el espectro ideológico, todo el espectro lúdico, todos los enfoques. O sea, no puede haber más pluralismo. Es una cosa extraordinaria. ¿Por qué hemos de pagar una televisión pública? Yo las cerraría todas. Sí. Porque además, las televisiones públicas no son del presidente autonómico de turno o del habitante de la Moncloa de turno. Es nuestro dinero. Claro. Nuestro dinero. O sea, la blasfemia de la Chus esta ha salido de aquí. Claro. De aquí ha salido.
de mi cartera. ¿Qué cartera más bonita tiene Alejo? Sí, yo es la primera vez una que- cartera no, bonita. es La primera vez que lo veo a Alejo vez que sacar la vemos. cartera. No, esto es porque los catalanes somos muy prudentes. Según qué gestos nos parecen obscenos. Bueno, pues esto lo he hecho porque estoy indignado con esto, ¿no? Nosotros lo pagamos. Oye, ¿por qué no se hace una encuesta bien hecha? Sí, sí. Y se le pregunta a cada español, ¿usted está de acuerdo? Por ejemplo, a uno de Barcelona, ¿usted está de acuerdo en que de su dinero suyo, de usted, su bolsillo, cada año le demos, ¿cuánto es el presupuesto de las 1.000 millones, no? 1.000 millones. 1.000 millones a la televisión esta de Sánchez, porque ahora es de Sánchez, y a la de Illa o Junqueras, ¿cuánto? 400, ¿no? 300 y pico. Sí, el conjunto de la corporación, bueno, 300 y pico. ¿Usted está de acuerdo? Porque yo a esta encuesta respondería no estoy de acuerdo, que las cierren. Alejo, eso es muy fácil, Y pon mi una vida- casilla en el Y IRPF. mi vida, en cuanto a recibir información y entretenimiento y conocimiento, no se alteraría ni un milímetro porque desapareciera Efectivamente. Pues por Televisión eso. Española y Pon- aquí pon Telemadrid una- también. O sea, no se alteraría. Todo, Alejo. Y nos Tontonómica ahorraríamos, y... pues si sumamos todas, 2.000 millones o... Puede que mucho Sí, más. Pues o pon una más. casilla en el IRPF Pero y el que pues, quiera o sea, paga televisión española, el que quiera Hay no. que Yo lo veo lo más cerrarlas fácil y ya del mundo. está. Señores, bueno, pues hemos hablado. ¿Qué querías cerrar? Quería agregar algo que Agrega. no tiene que ver con televisión española, pero que tiene que ver con entretenimiento. Y eso, ¿saben que Vox recientemente hizo una parodia de Pedro Navaja? Sí. Y esa canción, que tiene por lo menos 40 años, Sí. debe haber sido objeto de toda clase de parodias. Ah, pero Rubén Blades ha saltado Ay, que a me quejarse. dices, muy propio. Claro. Rubén Blades, que es un zurdo, muy zurdo. A mí me encanta una canción de él que se llama Amor y Control. Es un artistazo, pero eres progre a tu izquierda del abismo, Rubén Blades. Y da asco la respuesta que acabas de hacer. Porque tu canción se le hizo, recuerdo yo, parodia en Radio Rochela, que era el programa bandera del humor venezolano durante más de 40 años, que Chávez o sea, a tu canción deben haberle hecho por lo menos un centenar de parodias en estas 4 décadas que tiene Pedro Navaja. Así que se enfadó Rubén Blades. Se enfadó. Pues desde aquí le mandamos un saludo muy cordial a Rubén Blades y, bueno, pues el siguiente año que dé las campanadas y es un todo arreglado. Y se acabó el... Cuidado con lo que el deseas, problema. porque Joder, ya también es verdad. Bueno, señores, que nos vamos a la publicidad. Hemos aportado antes como solución para el problema de la hipertensión Adolfo Albistur, siempre lo tiene a mano, pero hay otras opciones. Y una de ellas fundamental es la estética. Y no solo la estética, porque estamos hablando de medicina, o sea, esto no es una esteticien. ¿De qué hablamos? Pues hablamos precisamente de las clínicas Santo Domingo de Ana Baloy, que ha estado aquí un par de veces contándonos lo que hacen, que es impresionante, hay que decir, ¿eh? O sea, el despliegue médico, ¡buah! Es para odontología, medicina estética, nutrición, desde una limpieza dental hasta tratamientos de implantología de lo más sofisticado, pasando por neuromoduladores, rejuvenecimiento facial, balones gástricos, que estuvo aquí contándonos cómo funcionaba. Esta clínica de verdad vale la pena. Además es muy sencillo. Usted llame, infórmese o entre en la web. La primera consulta es gratuita además y puede pedir un presupuesto sin el menor compromiso, un presupuesto gratuito. Llame al 648-381-63 o vaya usted a la clínica que está en la calle Embajadores 181, local 3. Y si es usted miembro del Club de Amigos de Intereconomía, si eres socio, pues 10% de descuento en su tratamiento, en cualquier tratamiento. Clínica Santo Domingo de Ana Baloy. Vámonos a la publicidad. A la vuelta empezamos con el año como se ha despertado. Con el atentado de Nueva Orleans, el Tesla que explota en Las Vegas, los altercados en Berlín, una horda islamista tratando de asaltar la Catedral de Milán. Tela, publi lo vemos. Estamos de vuelta, vamos con cómo ha empezado el año. Y bueno, si nos fijamos solo en los acontecimientos aislados, pues en Nueva Orleans, o de Las Vegas, no sé cuántos, bueno, es serio, pero en fin, pero viéndolo todo en conjunto,
Esto, en fin, empezando por lo de Nueva Orleans, es una salvajada. Las imágenes que han llegado, como usted sabe, es un señor que se mete con un coche y empieza a arrasarlo todo a su paso. No sé cuál es la cifra ahora mismo, pero había más de 10 fallecidos y varios heridos. Inicialmente, como usted sabe, esto ya sabes, sale siempre, es un coche, al parecer autónomo, ¿verdad?, que se dedica a atropellar gente. En fin, salió una señora del FBI a contarlo. Al poco rato tenía que salir la misma señora a contar que habían encontrado una bandera del Estado Islámico en el asiento trasero de ese vehículo. Donald Trump metió la pata, hasta el corvejón. Pero Donald Trump metió la pata porque publicó un post que decía lo que vamos a ver ahora mismo en pantalla, ahí lo tenemos. Los criminales que vienen son mucho peores que los que tenemos en nuestro país. El índice de crímenes está a niveles que nunca se habían visto, vinculando esto a la inmigración ilegal. Pero este caballero, al que vamos a ver ahora mismo en pantalla, el autor del atropello, no era un inmigrante ilegal. Es un señor que había estado en las Fuerzas Armadas norteamericanas. Claro. O sea, el problema no es que venga gente de fuera, ¿verdad?, a atentar en tu casa, camuflado entre... No, no, no. El problema es que tú en tu casa tienes grupos que ya no puedes integrar. Y eso, que en nuestras sociedades europeas y tal, pues estamos descubriendo ahora, para una sociedad como la norteamericana, que desde su fundación se jacta de integrarlo todo y americanizarlo, es un trauma brutal. Porque los Estados Unidos se han construido efectivamente así. Hasta fecha muy reciente había multitud de musulmanes y de budistas y de italianos y de griegos y de hispanos, en fin. Se acabó. O se está acabando. Esto es francamente serio. O por otra parte ocurría en Las Vegas, en la puerta del Hotel Trump, una explosión de un Tesla. A estas alturas, esto es esa barbaridad que están viendo ustedes. A estas alturas, que un coche eléctrico explote no es una novedad, porque parece que estos coches tienen ciertos problemas, pero todas las investigaciones indican que el coche estaba lleno de aparatos para estallar, o sea, que era deliberado hacerlo así, por cierto, con una persona dentro. Y no tenemos más información al respecto hasta ahora, salvo esta que le estoy dando. Por lo demás, en Europa, pues en Europa hemos tenido la quedada, en fin, de una multitud musulmana en la Catedral de Milán para manifestar ¿qué? Pues no lo sé, la democracia inclusiva será. Bueno, es evidente que hay un problema, ¿no? Insisto, esto es Milán y su catedral. Y toda esa gente que ha quedado ahí para ciertamente no celebrar el Año Nuevo milanés. En Berlín, y sabe usted lo delicada que está la situación en Alemania, varias hordas de inmigrantes han tomado las calles con aparatos de pirotecnia, algunos lanzándolos directamente contra domicilios particulares en los que han provocado los correspondientes incendios. En fin, y ¿sabe usted qué es lo peor? Que en Nueva York, muy pocas horas después del atentado de Nueva Orleans, tenía lugar esta marcha por una nueva intifada en Nueva York. Bueno, por eso le decía que si ponemos junto todo esto, ¿verdad?, lo que estamos viviendo es algo más que un atentado aislado. Es algo mucho más preocupante. Sí, aquí la conclusión es que el multiculturalismo ha fracasado, ¿no? Es decir, una sociedad no puede estar fragmentada en grupos con principios y valores incompatibles entre sí. O sea, no puede ser, no. Esa sociedad no es viable. Entonces, Estados Unidos siempre había sido el famoso melting pot, ¿no? Entonces, allí fueron holandeses, alemanes, italianos, irlandeses, griegos, o sea, muchísimos europeos de distintas procedencias y todos pues eran cohesionados y digamos, integrados a partir de los sagrados principios de la Constitución americana, ¿no? Y había el barrio griego y el barrio
italiano y tal. Mira, en Florida, tú en Florida puedes vivir sin saber inglés. Muerto de la risa. ¿Eh? Muerto de la risa. Sí. O sea, tú en Florida, tú llegas a Florida, Miami o Fort Lauderdale, donde sea, y sin saber una papa de inglés, puedes hacer todo. Bueno, lo cual no quiere decir que Florida no sea un estado de la Unión muy americano y tal. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que hay determinadas culturas y determinadas creencias y determinadas tradiciones que no son asimilables, ni integrables, ni compatibles con el modelo de civilización que llamamos occidental. No lo son. O sea, es un hecho, es un dato. Entonces, a partir de aquí, pues habría que tomar medidas. ¿Se toman? No. Y el problema cada vez es más grave. Todos hemos visto películas y documentales donde en ciertos barrios de ciudades francesas los cristianos o los europeos o la policía no puede entrar. No puede entrar, porque si entra es apedreada, es escupida, incluso puede ser agredida. Entonces, ¿qué hace la policía? No entra. Y aquello es un gueto con su propio idioma, con su propio sistema de justicia, o sea, todo. Entonces, este problema, que es una consecuencia de la globalización, sin duda, pues como en Europa nuestro modelo de civilización nos prohíbe ejercer violencia, incluso contra los que entran irregularmente, porque les alojamos, les vestimos, les alimentamos, les sanamos en los hospitales, los escolarizamos y les damos un dinerito para sus gastos. Claro, si tú estás en Mali, tú estás en Mali con $1 al día, pasando hambre, y además de vez en cuando aparecen 7 vehículos con ametralladoras y pegan un repaso a toda la aldea donde tú vives. Oye, yo me voy a Canarias como sea, ¿no? O sea, es entendible. Pero claro, ¿qué pasa? Que nuestra capacidad de integración, de asimilación, llega un momento que ya no da más de sí. Mirad, a Canarias han llegado en el año 24, me parece que eran 60.000, ¿no? Más o menos. Sí, bueno. A las Baleares, que está mucho más arriba, casi 7.000. Esto todos los años. Canarias y Baleares. Ya no os digo los que pasan al sur de España, en las pateras y tal. Entonces, cada año, digamos, en números redondos, ahora nos están llegando más de 100.000. ¿Cuántos años lo podremos aguantar eso? Es imposible. Javier, Pedro, Juan Antonio. A mí me preocupa, lo que más me preocupa no es el fanatismo, sea religioso, si era tejano de primera o de segunda generación, me da igual. Si sirvió en Afganistán, ha tenido tiempo luego para pudrirse en la bazofia intelectual de los islamistas y sus grupos del terror. A mí lo que me preocupa son las reacciones de los gobiernos. Me voy a explicar. El FBI, que es la agencia encargada de la seguridad dentro de las fronteras, dice ayer por la noche, bueno, a lo mejor habría que estudiar esto como un ataque terrorista, pero eso habrá que confirmar. Oye, un tío que lleva una bandera de ISIS atrás y explosivos dentro del coche, que ha matado a 15 personas y ha dejado heridos a 25... Es ridículo. Pues hay un modus operandi que se establece desde el atentado de Niza, del Paseo de los Ingleses, del camión, cuando hay 300 comunicaciones de los que mandan sobre esos grupos terroristas y si te acaban las balas
Mohamed, se te acaba la espada, coge el vehículo más próximo y arrolla a quien puedas, llévatelo por delante. Eso lo saben en el FBI, lo saben en la Dirección de Seguridad en Alemania, lo saben en Italia y lo saben en España. Me voy a lo de Alemania, Magdeburgo, 21 de diciembre. No, hombre, es un perturbado. Sí. Al que hay que hacerle un análisis psiquiátrico. Han pasado unos cuantos días. Yo no conozco todavía que ese tío esté a disposición judicial. No se sabe nada. No se sabe nada en un sitio en Berlín. En Berlín, hace 4 o 5 años, pasó lo mismo en Navidad. Misma técnica, mercado navideño, carro que entra y se lleva por delante a quien pueda. Por cierto, que acabaron con la vida de ese tío en Turín. Berlín, la policía italiana. Estrasburgo también, creo. Sí, Estrasburgo, ha habido un montón de sitios. Esto es una técnica conocida. Nadie ha reforzado la seguridad de esos lugares, ni de Bourbon Street, ni de la Catedral de Milán, por lo que parece. Y llegamos al punto de España. España, lo recordaréis perfectamente, vivimos un caso en Algeciras en el que un tío, al grito de Alú Akbar y con un sable grandioso, entró en 2 iglesias, y en una de ellas acabó con la vida del sacristán. Exacto, del sacristán que allí estaba. Es un perturbado. Hombre, vamos a ver, ya estoy un poco hasta las narices. Es evidente que alguien que mata a otro por no profesar su fe o por no... tiene algo de perturbación. Que alguien que se sube a un coche con la bandera del Estado Islámico y unos explosivos no es una persona normal. Ahora, que sea o no perturbado no significa que no tenga que sentarse ante un juez y responder del daño en vidas que produce ese individuo o individua, me da igual. Y este buenismo, esta infectación de la agenda, ¿verdad? La primera solución es iba solo. No hay que temer que actuara en grupo. Luego vamos viendo que había varios coches. Sí, no sé cómo es posible. No sé cómo esto es posible. Luego la negación de lo de Trump. Bueno, claro, era un Tesla. Oiga, hay miles y miles de personas que tienen un Tesla. Vamos a ver. Cualquier experto en explosivos, al oler eso y desde muchos metros de distancia, te dice si eso es un explosivo o es que ha explotado la batería del coche, que por cierto no produce esas llamas que hemos visto ahí. Empieza a quemarse por debajo. Pues la misma historia. No, bueno, hay que esperar, hay que analizar el FBI, hay que analizar, ya veremos. Oye, estamos a 19 días, ¿no?, de la toma de posesión de Donald Trump. Es enfrente de un hotel que es de Donald Trump en Las Vegas. O sea, los mensajes son claros, ¿no? Son claros. Pero si Elon Musk, en un coche... Elon Musk y Trump. No hace falta ser experto en matemáticas, ¿no? Bueno, pues nos la dan con queso, nos engañan, retrasan hasta que te olvidas. Si yo te preguntara, perdona que te use porque estás aquí a mi derecha, si yo te pregunto cuál ha sido la suerte del tío que con el alfanje en mano acabó con la vida del sacristán en Algeciras, es que yo tampoco lo sé. No lo han contado. Sí, pues así es como paletadas de cal que hace que la cosa se olvide sí, es verdad, me acuerdo, pero aquello como fue. Bueno, pues eso no es tolerable y somos una sociedad en ese sentido con muy poca memoria y muy poco interés por establecer normas El otro día vi en el Congreso de los Diputados un vídeo ya antiguo, pero que viene muy al caso, ¿no? Sánchez le dice a Abascal, dirigiéndose a él, ¿no?, en el hemiciclo, ¿por qué odia usted tanto a los inmigrantes? Claro, enfocar a Abascal, la cara de Abascal es de un desconcierto total, de que yo les odio. Dice, sí, usted les odia porque esta gente viene aquí a buscar una vida mejor y huyen de lugares donde están amenazados por el hambre, por la guerra, por las enfermedades, y hemos de acogerles, y hemos de ser humanitarios. Y usted no lo es, usted es una persona malvada. Entonces, con esta disposición de ánimo, o sea, el futuro que nos espera es absolutamente catastrófico. Ya, es la gran vergüenza, tratándose de un país, además, fundamentalmente Marruecos, que no tiene un problema de natalidad, está en el óptimo de renovación, no tiene un problema de paro,
no tiene un problema de crisis económica y tiene un jefe de Estado que está entre las principales fortunas del mundo. Es una auténtica vergüenza. Y pagándoles todo, hasta la gasolina de sus 4x4. Y tiene un proyecto expansivo. Y tiene un proyecto expansivo contra nosotros. Beligerante. Pero aquí el problema es que hay que parar los pies a Putin, ya usted. En fin, bueno, esto era por dejarla colgada. Yo ya andaba en esto de las tertulias, en aquel entonces por Miami, cuando fue lo de Charlie Hebdo, lo de Bataclan y estas cosas. Y entonces me pusieron un señor enfrente con el gorrito así, ¿verdad? Un señor muy musulmán. Y él me decía, no, pero es que no todos los musulmanes son terroristas. No, tú tienes razón, pero es que todos los terroristas son musulmanes. O sea, tú tienes razón, no todos son. Pero tenemos que llegar a la conclusión de que, como decía don Alejo al principio, hay costumbres y hay ideas que no son en lo absoluto compatibles. Por eso cuando usted dice, don Xavier, está perturbado, sí, desde nuestra perspectiva, pero para él no. Para él está haciendo la yihad, la guerra santa, él va a conseguir 27 vírgenes cuando se inmole, él cree que eso es lo que tiene que hacer. Entonces, yo sí estoy de acuerdo también, viendo ahorita en retrospectiva muchas cosas que en algún momento pensé que estaban bien hechas. También eso que llamamos eufemísticamente Occidente, que sí es Occidente, pero que inicialmente fue la cristiandad, y ese es nuestro problema, que hemos renunciado a lo que éramos y lo hemos convertido en un eufemismo, porque somos católicos cutres, pero los musulmanes como musulmanes son buenos musulmanes. Entonces nosotros no le prestamos atención a lo nuestro y ellos avanzan en lo suyo. Bueno, y nosotros creemos que ser buenos... Es otro mundo. Sí. Yo tengo una cierta autoridad para hablar de terrorismo islámico. Le creo. Porque a mí, un sicario contratado por el régimen teocrático iraní intentó matarme. Y no lo consiguió, bueno, de milagro, y necesité 7 meses para reponerme, ¿no? O sea que, vamos, tengo cierta autoridad para hablar del terrorismo islámico yo. Bueno, pues una cosa. El régimen iraní, que ha cometido muchos atentados fuera de Irán, muchísimos, de hecho, se han desarticulado algunos recientemente. En 2018, contra la reunión anual de la resistencia iraní en Francia, donde había 500 o 600 invitados extranjeros, así. Bueno, pues al tipo que puso la bomba, que intentó poner la bomba, lo detuvieron, lo juzgaron, le metieron 20 años, pero después lo intercambiaron con un rehén belga que los ayatolás tenían. Así nunca, así no haremos nada, ¿eh? Así no haremos nada. Se ha desarticulado otro complot ya muy avanzado. Lo desarticuló el FBI contra John Bolton, también del régimen iraní. Otro contra el exministro de Justicia de Canadá, Irwin Cotler, que ahora va por Canadá, es un señor ya muy mayor, fue ministro de Justicia en 2015. Bueno, este señor ahora va por Canadá con un coche blindado y policías alrededor. Bueno, ¿pero qué ha hecho el gobierno de Canadá? Ha metido en la lista de organizaciones terroristas de Canadá a la Guardia Revolucionaria iraní. ¿Qué ha hecho nuestro gobierno después de que el régimen iraní manda a un tío para que me pegue un tiro en la cabeza? ¿Qué ha hecho? Nada. El terreno diplomático, político, ¿qué ha hecho? Juan Antonio. Pone los pelos de punta, ¿no? Lo que cuentas es que pone los pelos de punta del gobierno que tenemos y del asco de gobierno que tenemos. Sí, sí, desde luego. Es que, no sé, podía... Total. ¿Algo, no? ¿O no? Sí, total. No, yo quería volver, estamos analizando, volviendo al tema de los atentados y tal, estamos analizando un poco los efectos, ¿no? Y nos quejamos, el equilibrio, solidaridad, seguridad, solidaridad, tratar de solucionar lo que ya está estropeado. ¿Cuál era la causa de toda esta historia? ¿Por qué no intentamos buscar las causas de lo que nos ha ocurrido? ¿Por qué no vamos a la economía pura, a la hiperglobalización? Nos hemos creado un mundo al dictado de los intereses de grandes grupos conglomerados y de un globalismo que lo que quiere precisamente es desregular, privatizar y liberalizar.
y desde luego hacer unas alianzas público-privadas en las que lo privado domine absolutamente lo público. Y nuestros políticos se han dejado absorber en eso. ¿Qué ocurre? Que el efecto de esa realidad económica se transforma en una realidad destructiva, terrorífica, que es la disolución de las soberanías nacionales. Porque esto, ahora puedes decir, es que esto no pasaba. Pues claro que no pasaba. Había el mismo hambre en África, había la misma necesidad de venirse a Europa para vivir mejor, y sin embargo las fronteras de toda Europa eran muros. Aquí no entraba nadie, y si no te lanzaban las lanchas, las cañoneras, aquí no entraba nadie ni en Estados Unidos ni en ningún lugar, hasta que hemos llegado a la globalización, año 2000, 2010, y ahí ya abrimos todo, porque nos creemos que el movimiento de trabajo puede ser igual que el movimiento de capital. Y no. El movimiento de trabajo trae, como decíais, movimientos culturales que van contra nuestros principios, nuestros valores, destrozan nuestra sociedad, rompen nuestra soberanía y no funciona. Y ahora está la economía tratando de ver cómo hace para desglobalizar. Nos llega Trump diciendo que va a poner proteccionismo para desglobalizar y todo desglobalizar y muros. Y nos vamos a dar cuenta que es que vamos a tener que llegar auténticamente a medir persona por persona quién entra en nuestros países, porque la maldición del terrorismo la vamos a tener si no. Y ya no es la gente que ya se ha instalado, va a haber que investigar los que estén instalados, va a haber que luchar ahora mucho más. Cuando yo era pequeño, se miraba persona a persona quién entraba en el país de uno. Sí, pero se han ido haciendo cada vez más fuertes en nuestras sociedades. Si llega una patera con 380 y al día siguiente otra, con otros 300, y al día siguiente otra, pero es que no con puede 500, entrar ninguna. ¿Cómo lo vas a manejar? No puede entrar ninguna. Es imposible. Lo puedes manejar, lo puedes parar. Estoy bastante de acuerdo con lo que tú planteas, pero hay que señalar también que antes de la globalización ya muchos países de Europa tenían un problema desbocado de inmigración. Sí. Holanda, por colonización, Bélgica, Argelia, Francia, Argelia. y Alemania. Sí. O sea, esto ha empeorado. Y eso se ha empeorado, pero mira, Javier, que me alegro de que saques el tema. Tú, la época en la que tú vivías en Francia, que eran los años 2004-2006. Vale, la época mía era muy anterior. Yo fui a entrevistar a un famoso futbolista del Madrid que venía de la banlieue. No, ya me acordaré. Famosísimo, que se casó con chica rubia, alta y guapa. Eso tampoco es una novedad, ¿verdad? Sí, bueno, y me acuerdo que en la redacción del periódico en la que yo trabajaba me dijeron, ¿vas a ir solo a ese sitio? ¿Y cómo vas? Pues en tren, me imagino que sí, me recibieron muy amablemente, me recomendaron que se estaba haciendo de noche, que lo mejor sería que me fuera de nuevo a la estación, pero que es evidente que ahí era muy difícil. Pero había un problema, te lo preguntaba por lo siguiente. Anenka era el que... Anenka, claro. Anenka. Te lo digo por lo siguiente. El cambio brutal de los años 80, que es cuando yo vivía allí largo tiempo, a 20 años después, era asombroso. Y no era necesariamente una cuestión de número. Es decir, tú bajabas en los 80 a comprarte lo que fuera en el L'Épicier de la esquina, que era un señor argelino, y podía ser, perdónenme, de Cádiz, ¿sabe usted? En fin. Pero de repente lo que hay es otro fenómeno diferente, que es la reislamización de todas las comunidades musulmanas en todo el mundo, verdad. También allí. Y nosotros importamos sus problemas. El manejo de los imanes ha sido muy relevante, la falta de infiltración en las doctrinas más salvajes de algunos imanes. Es el caso de Tarrasa, donde había ese mismo problema. Pero en Francia, en los 80, por ejemplo, los sindicatos del automóvil ya los manejaban musulmanes. Bueno, claro, porque precisamente es que a partir de cuando acaba de Gaulle y llega Pompidou, cuando llegan al acuerdo con los de Renault, Citroën y tal, para meter a todo, porque necesitaban mano de obra barata para hacerle la competencia, o mejor dicho, para competir con los alemanes. Pero bajar salarios, meter mano de obra nueva, con lo cual los alemanes hacen lo mismo. Y ahí empiezan, pero aún así esa inmigración, ciertamente, como decir, irresponsable en términos de estructura cultural, de cohesión cultural, fue ordenada. No se percibía... Claro, y fue ordenada, sí, ¿no? más o menos. Bastante ordenada. Pero el hecho es que no se percibía desde mi punto de vista un problema tan brutal como el que ocurre a partir fundamentalmente de la guerra de Siria, donde se abre la espita de una forma completamente brutal y además con responsables concretos que son Merkel, la Unión Europea, etcétera. Y ahí se rompe todo. Abra la compuerta. ¿Por qué?
1 millón de sirios. 1 millón. 1 millón. Bueno, sí, de sirios de Afganistán, de sirios de Eritrea, de sirios del Sudán y de sirios de todas partes, porque los sirios se quedaron en Turquía y en campos. Claro. Que ahora No tiene explicación política. En los 80 en Holanda vivían 1 millón de marroquíes, porque allí se molestaban en contarlos. En España nunca hemos sabido cuántos han vivido en ningún año, ¿verdad? Pero eso no nos parece muy llamativo. Claro. Pero sí, yo creo el movimiento... Bueno, la mocromafia Sí, está en es eso, Holanda, exactamente. y son de origen marroquí. Claro. Bueno, mire, es un problema que tiene todo el mundo. Ahora mismo en Europa hay una buena noticia. Ya, se puede plantear ahora. Te van a seguir llamando de todo, los mismos de siempre, pero se puede plantear. Hasta hace poco no. Ahora se trata de que se vayan tomando medidas y de que Bruselas no dé golpes de Estado en las sociedades donde venzan partidos anti-inmigración. Sí, esa es otra. ¿Os fijasteis cómo después del atentado de Magdeburgo, alguien de no sé qué, si del estado de Sajonia o de no sé cuál otro, pretendió diseñar la teoría de que alguna vinculación tiene que supuestamente era bueno, fue tremendo, fue tremendo. Eso duró. Bueno, que sepa usted que en este momento, lo ha contado Telecinco, o sea, cordiales saludos, porque además este año rima con la cadena. Anuncia que el gobierno está investigando mensajes racistas por criticar que la gran mayoría de los recién nacidos en España en 2025 no sean españoles. Han creado un observatorio para rastrear las redes durante todo el día y monitorizar cada tuit. Lo cuenta Telecinco. Estamos fichados. Bienvenida a la censura. Estamos fichados, en fin. Bueno, todo eso con sus impuestos. Y dirá usted, pero no llega. Sí llega, pero llegará porque no van a parar de sacarle dinero. Y lo que viene este año, ¿usted sabe lo que es el impuesto de solidaridad? O sea, es una cosa de verdad. En fin, bueno, vamos por partes. Primero vamos a lo que usted va a empezar a notar ya, enseguida, de inmediato, en los precios, y luego vamos a estos otros alardes fiscales del gobierno. Gloria Sacristán. Comienza 2025 y con él una subida del IVA de la luz y de los alimentos básicos. Este incremento afecta a alimentos como el pan, la leche, los huevos, las verduras, las legumbres o las frutas. Todos ellos pasan del 2% actual al 4%. Destaca también el aceite de oliva. Sobre él se aplicó un IVA del 0% en 2024, pero ahora recupera el IVA del 4%. Por lo tanto, a muchos les va a tocar este año reducir su presupuesto a la hora de ir al súper. También va a subir el precio de la factura de la luz. El IVA de la electricidad pasa del 10 al 21%. Pero atención, porque esto no es lo único que va a subir en este año que apenas ha echado a andar. Llamar también nos va a salir más caro. Pagaremos más por los paquetes de telefonía, de 0,1 a 6 euros al mes en función del paquete y de la compañía. A todo ello se suman también nuevos impuestos como el de los cigarrillos electrónicos o la tasa de basura que puede llegar a costarnos hasta 200 euros al año. Aumentan también un 2% los peajes de las autopistas estatales y la vivienda volverá a ser un quebradero de cabeza para los españoles. Los precios, tanto de alquiler como de compra, no tienen expectativa de ceder y mantendrán el acceso a la vivienda como uno de los mayores problemas de los españoles. Este 2025 se espera una subida del precio de la vivienda del 7%. Comienza, por lo tanto, un año que va a afectar y mucho a todos nuestros bolsillos. Bueno, todo. Ya hay, de hecho, un impuesto a traición, que es la inflación. Que en la práctica es lo que estamos viendo. Deflactar el IRPF. Sin deflactar el IRPF. Y luego está el asunto del impuesto de solidaridad, que esto es para no creérselo. O sea, mira, vamos a ponerlo. De verdad, no es una broma, no es una inocentada. Esto va a significar que... Cuota de solidaridad. Cuota de solidaridad. Bueno, que va a ser un impuesto... a partir de una cantidad media de ingresos, claro, que va a hacer que nadie quiera llegar a ingresar tanto. El último cálculo que hemos visto es que la clase baja son 1.000 y pico euros, ¿no?, el salario mínimo. La clase media son hasta 2.500 y clase alta a partir de 3.000 euros. O sea, hay que ser hijo de mala madre. Clase alta, más de 3.000 euros. Pero esto además lo han vendido con bastante éxito, porque primero contaron que esto iba a ser para la gente rica.
Gente muy rica, no os preocupéis, no pasa nada. Luego que, bueno, la clase media también tendría que arrimar el hombro, tú te ríes, pero fue así. Y además, el cuento este de que esto es para compensar la falta de ingresos de la Seguridad Social. Hombre, si tiene problemas de ingresos con la Seguridad Social, el responsable civil subsidiario no es la población, es el Estado. O sea, si usted ha montado ahí una pirámide, una cosa mal organizada y no ha tenido la habilidad durante años, 10, 12, 15, que le vienen advirtiendo que eso no se sostiene, que la pirámide está truncada hacia abajo, que la gente que entra cobra 1.200 y la gente que sale se lleva 2.300 en pensiones. ¿Cómo quieres que? Pues ¿cómo quieres que? Pacto de Toledo. No, bueno, pues el pacto resolverá. No, bueno, la hucha de tal. No, bueno, no bueno. Y cada vez las pensiones van hundiendo más a la Seguridad Social. Y se sacan del bolsillo del impuesto de la solidaridad intergeneracional, que suena fantástico, pero que es un latrocinio. Ahora, puestos a otros latrocinios de los que se habla muy poco, y me parece que deberíamos hablar más, vamos a ver, es que nadie le va a reprochar a este gobierno la no deflación de la inflación en el impuesto del IRPF, porque lo dijo Feijóo, 15 días, 20 días. No, se ha reclamado infinitas veces. Y ya está. Les entra por un oído, les sale por el otro. Y entonces ya está, ¿no? Y ellos recaudan más. Pero no lo vamos a reclamar más. Yo voy a criticar a la oposición en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver. Todos los ciudadanos de este país pagamos la electricidad, el gas y el agua, ¿verdad? Y esos son bienes de consumo básico. Póngale límites en kilovatios, en metros cúbicos de gas, en metros cúbicos de agua, pero no facture el 21% de IVA igual que si se compra un Maserati o si se compra un anillo de diamante. No se puede hacer eso. ¿Quién le reprocha desde la oposición eso al gobierno? Nadie en absoluto. Oiga, ponga unos topes y un IVA privilegiado, que es lo que desaparece este 31 de diciembre, el IVA privilegiado, que aún me parece demasiado alto, que tenían los recibos de la electricidad, los del gas y los del agua. Hombre, vamos a ver, ¿hacemos las cosas bien o vamos a considerar un artículo de lujo darle a la electricidad o encender el fogón del gas? Pero, Javier, verás, el problema de fondo, porque las cosas hay que ver el origen, ¿no? El problema de fondo es que el Estado está en una espiral de gasto público desaforado. Y el gasto público desaforado solo se puede compensar con A, deuda, B, impuestos, ¿vale? Y no hay más. Entonces, bueno, cada vez... A ver si hay más. Lo que pasa es que ellos no lo reconocen. No digo que reducir no hay más. El gasto público... No, pero vamos a ver. No, pero es que está Yo hace precisamente... muchos años que desde este programa digo, lo que tiene que hacer el hipotético nuevo gobierno que suceda a Sánchez, primero es una auditoría del presupuesto del Estado línea por línea. ¿Por qué? Hay gastos que se pasan de un presupuesto al siguiente de forma automática, ¿vale? Y que no sirven para nada. Yo, con todos mis respetos por las mujeres del altiplano de no sé dónde... Boliviano. Boliviano, que tienen toda mi simpatía, pero, claro, largarles 18 millones de euros, por ejemplo, pues no, ¿qué quieres que te diga? O sea, y como esto, tantas cosas, o todos estos montajes de la ideología de género y tal. Es decir, ¿sabes cuánto se gastan en subvenciones al año? 100.000 millones. ¿Tú crees que todas esas subvenciones dan un beneficio, sea social, sea económico? O sea, no, en absoluto. Son clientelismo puro para que les voten y nada más. Entonces, un gobierno serio que tenga la conciencia de que el dinero que maneja es del contribuyente. Como dijo aquella tontona, Carmen no es de Calvo. nadie. Sí, ¿Cómo que no es de público nadie? no es de nadie. Es mío y tuyo y tuyo. ¿Pero qué dice, señora?
Entonces, Con el simpático operativo de aquella tontona se refiere Alejo Vidal Cuadras a doña Carmen Calvo, que hoy está en el Consejo de Estado, si no me equivoco, ¿no? preside el Consejo. Yo pensaba que era Joder, una tontona. pero yo pensaba que era la misma que dijo que 2.000 euros que era muy buen sueldo, o que lo comentamos aquí también. Aquí no nos no sé si fue Carmen Calvo o María Jesús Montero. Y esta tiene dos anécdotas famosas. La del baño. Una es cuando Juan Van Halen, Por cierto, abrazo fuerte, Juan Majalen, feliz año, que nos ve. que es un gran poeta intelectual y tal, que fue muchos años diputado, le dijo una vez en una intervención en el Congreso, Carmen Calvo Dixit, en latín, ¿no? Dixit. Y la otra le dijo, mire usted, ni Pixi ni Dixi. ¿No os acordáis de eso? Bueno, eso fue una. Y otra muy bonita fue, es que el español tiene muchos anglicanismos. Sí, señor. Entonces, En fin. esta gente, Sí, esta señora, que por cierto, su tesis doctoral en Derecho Constitucional inicialmente fue rechazada. Y montó tal pollo y fueron tales sus llantos Por no oírla, que al final le dieron aprobado. ¿Tú sabes lo que es que en una tesis doctoral te den Es lo peor que te aprobado? puede pasar. Es lo peor. Por cierto, ¿ves? Esto ya es una cosa para frikis, pero valdría la pena. O sea, hay una escuela de doctores en Derecho Constitucional en España, todos ellos unánimemente de izquierdas, prácticamente todos ellos unánimemente del ámbito PSOE, alguno Izquierda Unida, todos ellos unánimemente contra la Constitución del 78. Pérez Royo, ¿no? Es uno. Claro, es que el que sabe, sabe. Y el que no, al PP. Que es la cosa. Efectivamente. Es una mafia. Es increíble, ¿eh? Sí, es mafia. Bueno, Bueno, en fin, estábamos sí. con los impuestos. Sigo con los impuestos. A ver, 2019-23. Periodo, es que las cifras son bestiales, ¿no? Porque hablamos de 42.000 millones, prácticamente más de recaudados de impuestos en el periodo Sánchez hasta el 23. Solamente en el 2025 se calcula 7.000 millones más, que es una barbaridad, o sea, todo eso sumado. Lo que he dicho antes eran 2.200 euros más por hogar de media del 19 al 23. O sea, fijaros el aumento y lo que golpea. Y todo esto por razones que además muchos economistas lo están diciendo ya, no se están poniendo los impuestos por razones económicas. No se están poniendo por razones realmente de base, voy a poner un impuesto porque voy a favorecer al tal sector o voy a hacer tal cosa o porque esto conviene para la economía. No, está haciendo puramente por razones políticas. Y todo lo que sea poner impuestos por razones políticas se carga los efectos o todo lo que puedas hacer por razones económicas. Entonces, en este momento, este gobierno no está mirando en la dirección tanto del gasto, pero sobre todo de los impuestos por razones productivas. En el sector productivo. ¿Qué sector productivo quieres animar o frenar? ¿Qué va a pasar con tus impuestos si animas o frenas? ¿Qué ocurre si no deflactas y hay menor demanda de consumo? ¿Qué ocurre entonces? ¿Quién está hablando de estas cosas? Porque hay muy pocos institutos, cada vez quedan menos think tanks que realmente en España nos estén dando una contrapartida de lo que está pasando. ¿Oís hablar de verdad seriamente a grandes grupos independientes que estén criticando al gobierno? Hombre, sí, por seriamente, ejemplo, FEDEA, alguno. FEDEA lo hace. El Banco de España, FEDEA antes de escribir. lo hace, sí, antes de esto. El Banco de España, cuando estaba allí un señor serio, que era Hernández Cos, ¿no? Sí, pues Hernández. hacía unos informes serios, buenos, ¿no? pero no tenemos grandes institutos de prospectiva que estén hablando de cómo hay que hacer para calcular la política fiscal a largo plazo que va a tener sus efectos y demás. Y luego, sobre todo, nos meten la mentira absoluta de que los impuestos a la banca y a las eléctricas son a la banca y a las eléctricas, no, son a nosotros, a la cartera que enseñabas antes. Sí, pero para decir... Son impuestos nuestros. Para montarle una guerrilla a este hombre en el Congreso no hace falta ser catedrático de economía, ¿verdad? Eso lo ve cualquiera. Por ejemplo, uno de los paquetes de medidas que se adoptan ahora, hoy se ha adoptado, es los alquileres solo se van a poder subir un 2,2%. Sí. ¿Y eso qué consecuencias produce en un problema que tú tienes, que es que no hay vivienda de alquiler, que el que tiene vivienda de alquiler no tiene seguridad jurídica y por lo tanto la ha retirado del parque de viviendas de alquiler,
o la ha llevado a algo más lucrativo, porque ya venimos de un condicionante pisos turísticos. Entonces, ese es un mercado que depreda el del alquiler. Por lo tanto, si tú todavía constriñes a un aumento del alquiler al 2,2%, ¿qué produces? Mayor estrechez, menos oferta y más gente con problemas. Y por debajo de la inflación. Y por Mire, debajo de la inflación. Yo quería además, agregar lo haces. algo porque antes de fin de año recuerdo haber visto en algún programa acá que alguien decía, es más, creo que era usted mismo, don Alejo, que no entiendo cómo salen a protestar contra Masón y no salen a protestar contra Sánchez. Pero que usted acaba de dar la respuesta. Es que todas esas subvenciones, ¿para qué son? Para mantener unos chiringuitos que son improductivos, que todo se gasta en salarios, en oficinas y tal, y que lo que hacen es movilizar a la gente a la calle y tenerlos ahí todo el día. Hay un ejemplo absolutamente perverso de cómo funciona este gobierno. El impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones es un impuesto autonómico. Es terrible. O sea, la autonomía lo maneja, lo recauda, lo regula. Bueno, entonces, Madrid bonificó totalmente el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones de padres a hijos y tal. Bien. Dato número 1. Incluso así recaudaba más que Cataluña. 2. La atracción de capitales y de talento Muy superior. y tal Muy superior. hizo que el PIB de Madrid superara al de Barcelona, al de Cataluña. Pero un momento, es que ahora ya supera a Cataluña no en PIB, en PIB per cápita, siendo menos habitantes. Por supuesto. Entonces, ¿qué hace el gobierno de este sujeto? ¿Qué hace? Pone un impuesto nacional a las grandes fortunas que elimina la capacidad de las autonomías para poder hacer eso. Entonces, no solamente por el hecho de la unidad nacional y de su entrega a los separatistas y de la amnistía, no. Por todo lo que hacen, estamos gobernados por enemigos nuestros, enemigos de la nación y enemigos personales de cada uno de nosotros. Sí. Y enemigos de la inversión y enemigos del crecimiento. Que sería lo de menos. O sea, sería lo de menos. Es un gobierno que Esto es más grave. trabaja Sí. contra sus ciudadanos. Sí. Quiere eliminar la nación, fragmentarla, quiere secarnos hasta que ya no podamos, quiere borrar del mapa la clase media, que es la que da estabilidad y Para prosperidad darnos una rentita y a las tenernos sociedades. controlados. Estamos gobernados por nuestros enemigos. Es una cosa que cuando la piensas es escalofriante. Lo vamos a ver de inmediato después de la publicidad, porque ya entramos en la recta final del programa y por tanto en el augurio. O sea, bueno, ¿y ahora qué? Porque lo último que ha dicho Pedro es que se prepare su gente para 2027. Va a ser un gran día electoral, donde hay autonómicas, generales, todo junto, ¿verdad? En fin, pues, por cierto, hablando de impuestos, que sepa usted que el asunto este de la curva de Laffer famosa es más antiguo que yo que sé. En España, que conste, el primero que lo aplica es reinando Carlos II, que no era la normal que nos han vendido sus ministros de Economía, que duraron un poco, por cierto, porque la cosa fue boropesa y tal. Que la cosa consiste en lo siguiente: bajo impuestos, porque esto es insostenible. Y se pasó un año malo, bueno, fue el efecto Milei, se pasó un año malo, pero el segundo año fue la primera vez que las arcas de la corona tuvieron superávit, con un déficit de base cero. La primera vez que pasa en la historia de España, finales del siglo XVII, si el secreto es conocido. Si está estudiadísimo. Exactamente. O sea, en fin. si la presión fiscal, el esfuerzo fiscal de empresas y personas es excesivo, la economía se contrae. Y al haber menos empleo, pues hay menos recaudación. O sea, y en cambio, si tú moderas la presión fiscal de manera inteligente, no solamente la gente está más contenta, sino que recaudas más, imbécil. Pero ¿sabes por qué no lo hacen? Por cuestiones ideológicas. Porque no olvidéis que lo que ellos quieren en el fondo, aunque no lo dicen con esta claridad, es liquidar la economía de mercado.
Y es que cada vez más gente depende solo. Además, Lo hemos funcionarios hablado con la de reforma de la sanidad. La curva de Laffer, que hoy es el Rubicón que separa el pensamiento de la derecha política de la izquierda política. La curva de Laffer tampoco es aceptada en el Partido Popular. Pero si Montoro le metió el 20% a los premios de la lotería. Claro. Perdóname. Bueno, que la formule Borja, que sea la curva de Borja siempre a partir de ahora y ya verás cómo No, la... pero es que es increíble, ¿no? Señores, hay que irse a la publicidad y entre dos cosas muy importantes. Una, vamos, me parece tremendo que no tenga usted todavía el regalo de Reyes. Lo sabemos todos aquí en esta mesa porque ha aparecido por ahí un señor antes con barba... tal, así, Florida y blanca, que dice que se llama Melchor, que usted todavía no lo ha escrito. Bueno, regalo, además lo puede encontrar en cualquier parte. Regalo de última hora, el jinete de luz. ¿Qué es esto? Bueno, hoy estamos conmemorando el 2 de enero, cómo acabó la Reconquista. Pues esto es como empezó. Esto es como empezó. Sí, ¿qué pasaba en España en el siglo VIII, en el siglo IX? Ese mundo de épica medieval que era. Bueno, pues esto es el jinete de luz, es una novela precisamente sobre esa etapa absolutamente fascinante. Ya verá usted qué Tú cosa. empiezas a ser como Isaac Asimov, sacas un libro cada mes. No, cada mes no. Es impresionante. No, pero cada año y pico, sí. Mira, claro, en fin. Bueno, bien, y dos. Montes de Galicia, aproveche para ir a comer, porque es que hay pocos sitios en Madrid, esto puede parecerle a usted una frivolidad, pero no lo es en absoluto. Hay pocos sitios en Madrid donde puedas ir y aparcar tranquilamente. Digo en Madrid, no en nuestra radio. En Madrid, Almenda, etcétera, porque el resto es zona Almeida, es invivible. Pero aquí no. Es el restaurante Montes de Galicia, que además de eso, que tiene la ventaja de que puedes ir y aparcar con toda tranquilidad, que no pasa nada, ¿verdad? Es que han hecho, bueno, creatividad. Qué pulpo, ¿eh? Bueno, ¿qué es? ¿Restaurante gallego de toda la vida? Sí. ¿Material gallego de toda la vida? También. ¿Cocina gallega de toda la vida? Bien, pero construida de tal forma, elaborada de tal manera que cada plato es un festival. Y hay que mirarlo, ¿eh? Porque es innovar, lo más importante, innovar y que el sabor sea el mismo. O sea, el que tú vas a buscar cuando vas a un restaurante gallego a comer. Es exactamente lo mismo. Es la maravilla que ha hecho esta gente aquí en Montes de Galicia. Y además, yo siempre subrayo una cosa, porque fui una vez y me dejó impresionado, el servicio. El servicio. O sea, qué buenos son los camareros. Yo he Hay estado gente además también. de edad. Yo he estado también. Camareros que saben no solo la carta, sino cómo se ha cocinado el plato. Pero una maravilla. Era impresionante, vamos. Sí. Buenísimo. Pues mire, reserve la mesa, pero vamos, ya, ahí está el teléfono. Bueno, Publi. Y a la vuelta de la Publi vamos a hacer el ejercicio de alúspice. Vamos a poner aquí una oca, le vamos a abrir el hígado y vamos a ver en sus entrañas qué nos depara la metáfora. Metáfora. Joder. Que nos depara el año que viene en lo político. Estamos de vuelta, recta final en el Gato al Agua. Vamos a entrar ya en el análisis antes, y esto es importante, porque seguíamos hablando de la cuestión de los impuestos, digamos por lo irracional, ¿no? Que en realidad no es irracional, puede ser irracional para nosotros, pero para ellos, como antes explicaba Pedro Salo de la perturbación, ¿verdad?, del terrorista, para ellos no, porque están en un objetivo, que es el del control de eso que llaman lo público, es decir, del Estado sobre toda la actividad social. Claro, cuando te lo vendían en nombre de la propiedad obrera de los medios de producción, bueno, mira, si eras obrero bien, pero fue ahora... La propiedad. Claro, ¿ahora qué es? O sea, cuando sale Mónica García, ¿verdad? Sí, pagad impuestos porque lo público... Reina, yo lo que quiero es ir al médico y que me atienda, no que sea un funcionario el médico, eso me da igual, claro. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Y estaba contando Alejo, así que le voy a dar la palabra ahora, porque esto es muy importante. El asunto de los funcionarios y su singular estatuto en atención médica, que mucha gente considera que es un privilegio, hay que recordar que en origen precisamente no. Cuando se crea la seguridad social, etcétera, los funcionarios quedan fuera porque está pensado en una España que es la de los años 60, para el trabajador medio, y el funcionario tenía un salario asegurado, por tanto, la sanidad iba de otra manera, también era otra estructura social, no tenía nada que ver. Pero todos estaban encantados, muy fácil, y todos los que sean funcionarios, o como es mi caso, hijos de funcionarios que han tenido muy fácil, pues bueno, era su sistema, y no era más caro para el Estado, al revés, el hecho de tener a los funcionarios vía esa mutualidad de funcionarios de la Administración Civil del Estado. Di la cifra. No, dirá tú que te la sabes, que esto era para darte paso a ti, que era lo que estábamos hablando. A ver,
al Estado de promedio le cuesta cada paciente de la Seguridad Social 1.700 y pico euros. Y le estaba pagando a las aseguradoras privadas 1.100 y pico. Claro, las aseguradoras cada año perdían millones y ha llegado un momento que se les ha acabado la paciencia. Y han dicho, oiga, apáñese porque tengo que regalarle cada año a usted 200 o 300 millones. ¿Y qué ha pasado? Que ahora lo que está en discusión es cuánto paga el Estado a las privadas de Muface por paciente. Y lo que están pidiendo las privadas son 1.400 euros, es decir, 300 euros por debajo de lo que le cuesta a la Seguridad Social pública. Y así todavía. Y después hay otra cosa que revela su incompetencia, su desidia. ¿Por qué han tardado tanto en resolverlo? O sea, pero estos tíos, o sea, ¿para qué nos sirven? Para poder vender la cabeza de las privadas hemos sometido a la sanidad privada. Es una obsesión puramente... Perdona, Pedro, que iba a hablar Javier y le hemos cortado entre todos. No, yo lo que quería señalar es que esto le cuesta al gobierno llegar a un acuerdo y acabar con esta historia, que les puede llegar a costar 1,5 millones de votos más las familias de ese 1,5 millones de socios de Muface, les cuesta 100 millones de euros. Tan solo. Pero si tiran el dinero en otras cosas. Mil cosas. Sí, sobre todo por una cosa, tenemos que pensar también en los funcionarios. Yo soy hijo de mi padre funcionario, Muface he tenido en casa, como hablabas, y yo me los imagino ahora, ya no viven mis padres, pero viviendo y mayores, y que de repente se quedan tirados, preocupados de que si le van a cuidar de la misma manera. Ellos han tenido, bueno, llamémosle privilegio, como le queramos llamar, pero han vivido de una manera toda su vida, y de repente le dices al final de su vida que para estos próximos años se van a quedar así y tal. Bueno, yo también creo, no solo de lo que hablabas de los votos, que puede ser una de las razones, pero es como yo creo que los funcionarios se movilizarían, pararían todo y el que pierde de verdad las elecciones es Sánchez. De momento movilizados estaban. Pero es decir, que habrá que esperar a la reacción de los funcionarios. A la reacción de los funcionarios. Hablando de gasto público, un presidente de gobierno que tiene muchos más asesores que el primer ministro británico y que el presidente de los Estados Unidos de América. O sea, los asesores de Sánchez te los llevas al ala oeste y no caben. No caben. O sea, no caben. Pero no creas, porque hay muchos que ni siquiera van. ¿Sabes? Son formalmente asesores. Sí, es gente que está creando relatos. No cree usted que les llevan para... Oye, ¿y qué está pasando con el gas en Ucrania? No. Es gente que está creando un relato todo el tiempo. Es eso lo que hacen. Lo que hacen fundamentalmente es una burbuja narrativa, porque eso es el sanchismo, una burbuja narrativa. Sí, pero yo creo que yo he planteado esto en otras ocasiones aquí y no es un problema de incompetencia, que también es que ellos quieren hacer eso de forma exprofesa y deliberada. Y para eso necesitan incompetentes que simplemente digan yes, sir, y que ejecuten la orden. Eso es la cuestión. Y en esa misma medida, pues sí, usted tiene razón, don Xavier, cuando dice que son 3 millones de votos. Claro. Pero esos 3 millones de votos poco les van a interesar si ellos logran tener el control de todo lo demás. Si ellos logran tener el control de todo lo demás, pues probablemente palean esos 3 millones de votos de otra manera. Yo creo que es importante esos 3 millones. No, es que claro, yo no le estoy quitando importancia a los 3 millones de votos. Sí. Yo lo que estoy diciendo es que el fin último es el control de absolutamente todo para que incluso sin esos 3 millones de votos yo pueda seguir navegando y caminando encima. Esto es importante porque imagínese usted que mañana, por lo que sea, pues no se aparece de una fotografía de Pedro Sánchez con Aldama en una sauna. ¿Vale? Imagínese usted. Gran escándalo. ¿Sauna gay o no? No, simplemente sauna. ¿O no? Gran escándalo y Pedro Sánchez, por lo que sea, tiene que dimitir. Begoña le dice... ¿Qué? ¿Dimitir? ¡Qué gracioso! Bueno, tiene que ir Por cierto, Gaceta está sacando que están abriendo el móvil de Aldama. Que lo saca Gaceta en este momento, que están empezando a salir vinculaciones, pagos... Bueno, ya veremos lo que pasa ahí. Bien, da igual, imagine usted la situación más extravagante que quiera, ¿verdad? Que Begoña le dice, Pedro, vámonos a esquiar, y ya está. Bueno, el que venga después tiene un tribunal constitucional tomado, un tribunal de cuentas hostil,
un Consejo de Estado... Un Supremo que un Supremo que habrá que ver. O sea, no, la cosa es del mercado la cosa es de la seria. competencia. Exactamente, y como decía Pedro, efectivamente, Pedro es una estructura de poder absolutamente hostil. Ahí, el que entre, yo no sé si Feijóo es consciente, pero tiene que entrar con el cuchillo en los dientes. Pero, Alberto, se pone al revés, no te vayas a cortar. Pero permíteme, José Javier, hay un tema, yo empecé a venir nuevamente acá y siempre te doy las gracias, después de un artículo que yo escribí que se llama Cuando llegue el invierno, sí, donde yo diferencio la tiranía de la dictadura. Y hay un ejemplo muy reciente y muy claro, porque tú estás hablando de toda la estructura montada, que es el de la señora Jeanine Áñez en Bolivia. Sí, por cierto. Derrocan a Evo Morales, muy bien un movimiento ejemplo, popular, sí. ¿Verdad? Un movimiento de protesta y tal y qué sé yo, y ella le cae, no, ¿quién sigue? Esta, bueno, yo sí agarro el coroto. Y después explico lo que es coroto, que es un venezolanismo. Yo me quedo acá. Y la mujer agarra y dice, convoco elecciones en un año, pero alma cándida, por amor de Dios, ¿cómo a ti se te ocurre? Tú no puedes convocar elecciones en un año con la misma estructura, con las mismas redes clientelares, con la misma gente moviendo el dinero, porque ¿qué pasó al año? Que ganó nuevamente el movimiento del socialismo con el señor Arce Catacora, el delfín de Evo Morales, aunque ahora le quiere clavar el puñal, o ya se lo clavó. ¿Y dónde está hoy la señora Jeanine Áñez? Presa. Entonces, para que el señor Alberto, que todos sabemos a quién nos referimos, venga con el cuchillo en los dientes, eso es algo que yo, no sé, me corto un dedo a que no, así como hacen los japoneses cuando pierden una apuesta. Así, ¡cha! No va a pasar. Y entonces el círculo continúa. Porque y siempre nombro a Hans Hermann Hoppe, a la democracia, el Dios que fracasó. El problema es que la democracia nunca o muy pocas veces pena judicialmente a quien han condenado por haber endeudado cualquier país del planeta más de lo que se podía. A nadie. De Estados Unidos habría que condenar. A nadie. Nadie está. Entonces, el que llega. Milei está preparando una ley. Milei, que es lo que tú estabas diciendo ahorita, el número de funcionarios. Milei acaba de hacer una cuestión, además que tienen un portavoz que Donald Trump debe envidiarlo, que maneja a los periodistas como. Mire, acabamos de sacar a 33.000 personas de las pensiones porque esta señora supuestamente era mocha de un brazo y tenía el brazo. Porque la otra pasa. ¿Sabes cuál es el problema en España, Pedro? Que la mayor parte del aumento, pero bueno, con diferencia, de trabajadores públicos son de las comunidades autónomas. Son de las pequeñas oligarquías regionales, ¿verdad?, que han construido su propia estructura de poder sobre la base del Estado de las autonomías y eso. Ahí meter la motosierra, o sea, no basta la motosierra normal. Tiene usted que imaginarse una motosierra multidireccional. 17 motosierras. En fin. España podría funcionar maravillosamente. Portugal funciona así, Suecia, por ejemplo, con un gobierno central y un nivel municipal. Ese nivel intermedio que nos hemos inventado sobra y además es la fuente principal del déficit. No se dice que nos hemos inventado, se dice que nos hemos dado a nosotros mismos, como con la Constitución. Sí. En fin. Bueno, yo ya dije el otro día que Goebbels... Este programa ha degenerado. Aquel señor habla del escroto y luego nos va a contar lo que es. No, el coroto. Lo digo muy rápido. El presidente Guzmán Blanco mudó la casa de gobierno y Guzmán Blanco, el ilustre americano, era muy afrancesado. Y él mudó la casa de gobierno para lo que hoy es el Palacio de Miraflores. Sí. Y él tenía una afición por un pintor francés de apellido Corot. Pues entonces, cuando estaban haciendo la mudanza, le dijo a los bedeles y recojan los Corots. Y entonces, cuando hay que recoger una cantidad de cosas, decimos en Venezuela, agarra los corotos que nos vamos. Los corotos. Esto es la sabiduría popular. A ver, vamos a ver el cocoroto. Del coroto al cocoroto, que es Pedro Sánchez. Que según cuenta The Objective hoy, está preparando para el 2000, o sea, dentro de su estrategia, ¿no? O sea, él está maquinando, se lo imagina usted como una bola de cristal, quiero decir, que está pensando en mayo de 2027, o sea, alargar la legislatura
hasta mayo de 2027 y convocar un superdomingo electoral que incluya, por supuesto, la cuestión autonómica. En principio, él piensa que de aquí a 2 años tendrá la oportunidad de revertir la tendencia de las encuestas, que le es francamente desfavorable. Tenemos, por ejemplo, la última ha sido la de La Razón, ¿verdad? Vamos a ver la última encuesta que da la Razón, aquí. Coloca a la suma PP-Vox, evidentemente en mayoría absoluta. Yo le tengo dicho a usted, llámeme lo que quiera. Bueno, lo que quiera no, dentro de un orden. Que el sueño real de Feijóo es poder gobernar con un PSOE sin Sánchez. Sí. Pero bueno, esto ya es con una cosa. Sí. El hecho es que, digamos, la mecánica natural sería que hubiera un pacto de Vox-PP para desmontar el... Tiene ese sueño y volver a montar en el barco de Marcial Dorado. Ese ya no lo sé. Esta es la de La Razón. Y luego, por otra parte, me parece que ha sido EFE la que ha publicado una especie de síntesis, ¿verdad?, de todas las encuestas recientes, que da cifras muy parecidas, ¿eh? Da cifras muy parecidas y, bueno, el resultado en todo caso sería el mismo, es decir, no tendría mayoría suficiente el PSOE con sus aliados habituales. Pero confíe usted en los estrategas del PP. Muchísimas gracias. Confíe usted en los estrategas del PP. En particular que ya se encargarán de dar una vuelta a las encuestas. No se preocupe, que ya diseñarán una campaña para que los 150 se queden en 125, ya verá usted. Sí, ¿no? Sí. Joder. En fin, ¿cómo lo ve? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Que esto lo explico en mi columna del domingo después, en Voz Populi. Sí. La próxima columna, léanla que les gustará. Bueno, o sea, ¿os habéis fijado que el PP ahora invierte el 90% de su tiempo de oposición en el Congreso, en los parlamentos autonómicos, en todas partes, con la corrupción, ¿no? Koldo, Aldama, la Begoña, el hermano, tal. Bueno, este es el campo de juego que le gusta al PSOE. Porque Bolaños dice, Gürtel, M. Rajoy, la alcaldesa de Arroyomolinos, imagínate. Claro, la fotito en el yate, ¿no? O sea, que este le va, o sea, se caen los dos en el fango y allí se ensucian los dos. Y tú más. Le viene de fábula. Sí. Entonces, por favor, estrategas de la planta séptima de Génova 13, escuchad, vamos a ver, menos corrupción y más propuestas que la gente vea como atractivas, que respondan a sus inquietudes y a sus problemas de verdad. Y 10% de corrupción. Y el 90% de corrupción dedicado a ilusionar a la gente y a atraerla. Y el 10% de corrupción. Si hacéis al revés, os encontraréis con 4 años más de Sánchez. Y España ya a eso sí que no sobrevive. Yo decía que el problema, eso es verdad, pero el problema que tenemos es que ese núcleo de Sánchez y sus socios es tan fuerte que le permite pensar y hablarnos de un superdomingo electoral del 27, porque él sabe seguramente que ese bloque no se romperá y de que el 27 no se romperá. Hay otras razones que pueden hacerlo caer, quizá, pero está muy convencido en ello. No, hombre, ¿qué va a decir? Pero decirme qué es lo que va a romper ese núcleo. No lo creáis todo, pues desde Puigdemont hasta que dentro de 6 meses tenga su señora sentada en el banquillo y a un fiscal general también. Pero piensa, Puigdemont no le puede convenir porque entonces gana las elecciones Nadie puede meterse en una mente perturbada. Voy a dejarlo ahí. Una mente perturbada quiere la debilidad absoluta de Pedro Sánchez y no le dan lo único que le importa, la ley de amnistía. Y si tiene que volar el puente de mando, lo volará. Pero no sé si al tiempo. A ver, porque no sé si es más listo que lo que pensamos en Puigdemont, ¿eh? Que desde luego él no quiere perder de salirse de ese núcleo. Si sale de ese núcleo está perdido. Puigdemont está perdido si sale de ahí. Mira, él en su fantasía... Hay un problema. ¿Sabes cuántos años lleva en Waterloo? ¿Cuántos lleva? 5. ¿Quién?
Puigdemont. Puigdemont en 2017. años. O sea, lleva, no, más. No. Del 17 5, al 17, no lleva 25 mucho. 7 años. van 7. 7 años. ¿Sabes lo que son? 7 años en aquel chalet y viendo al Illa ahora presidente de la Generalitat. O sea, las entrañas le arden. Entonces, tiene razón el Xavi. Llegará un momento que dirá, a la mierda. Me la juego. Fíjate que no lo veo. Porque sí. O sea, no le conviene, no le yo conviene. tengo predicho, y me diréis que es un wishful thinking, que es un optimismo irracional, pero yo tengo predicho que Sánchez no llega al verano. Yo dije febrero incluso. Yo también lo creo. Yo dije febrero Ahora, porque veía la justicia eso, y tal. Pero... Eso es una hipótesis, Pedro dice que es no. una Bueno, hipótesis razonable Vamos a ver. que debiera haber llevado a que Alberto Núñez Feijóo y su gente pues hiciera una reflexión seria. No podemos estar sin programa electoral, no podemos estar sin hacer propuestas solventes a la ciudadanía para conquistar con cierto entusiasmo el poder, no como ahora, que es mi zona de confort. Bueno, eso me caerá de Maduro en la manita sin que yo la mueva. No, mira. Bueno, que es la técnica del difunto, Pedro Arriola. Claro, no puede continuar sentadito allí haciendo hablar a Cuca, a Tellado o a Borja Saltarín. No. El manual político está hecho desde hace 150 años. Tienes que designar un gobierno, un gobierno en la sombra. Tenemos que saber todos quién es el hombre de la economía, de la sanidad, de exteriores, de interior y de defensa. A difundir. En la última entrevista a Feijóo, que es del periódico El Español, que es una entrevista bien hecha, el periodista le pregunta cosas bien preguntadas. Hay un momento que Feijóo dice, no, si nosotros somos la alternativa y todo lo tenemos en los documentos. ¿Pero cómo los documentos? O sea, ¿qué documentos? ¿Es que la gente va a leer los documentos? Sobre todo que no son públicos. Eso lo tienes que decir tú en el Congreso, en el acto de partido, en la conferencia que des, en tu rueda de prensa. Tienes que explicar. En la fiscalidad voy a hacer esto, en la sanidad voy a hacer esto, voy a hacer esto, en la educación voy a hacer esto. Mire, está metido, como dices, en la rueda del fango. En el tema del Estado de Derecho voy a hacer esto. Dice, están los documentos. Si me permiten, porque Pedro dice que no. Mire, cuando ustedes dicen, yo digo, lo que pasa es que a veces me cuesta, porque ¿qué va a venir a decirnos? Pero cuando ustedes dicen, es que nos vamos a parecer a Venezuela. No, es que tómenselo en serio. Exacto. Es algo más que un argumento retórico. Yo estoy en porque esa línea. El know-how, el cómo se hace la cosa, el cómo se perpetúa en el poder, es una franquicia que ha sido exportada y España compró esa franquicia. Y Pedro Sánchez se atreve a pensar en 2027 porque él sabe qué teclas tiene que tocar y en qué momento las tiene que tocar. Yo le dije a usted, don Alejo, en una oportunidad, en una reunión de esas que convocaban los paisanos míos, sobre una galleguita que se crió conmigo y que se vino para acá muy joven, y ella me dio un discurso de cuánto odiaba a la derecha y de que con la derecha sus hijos no podrían tener colegio ni ella seguridad social, por supuesto casada con un sindicalista de UGT, y me voy a reservar el nombre. Usted me dijo, dígale que no es así. El problema es que yo si se lo digo, ella no me va a creer. Y el problema es que la política y los políticos españoles están acostumbrados a hacer política exclusivamente desde la tribuna del Congreso de los Diputados y desde los platós de televisión. Hay que salir a la calle, hay que crear estructuras. La gente tiene que discutir en la cola donde se paga en el mercado y hacer que el zurdo, que la paisanita mía que se vino a vivir, confronte sus aspiraciones con sus creencias. Y hay que convencerlo de que con lo que ella cree, sus aspiraciones son inalcanzables. Claro, pero y si el liderazgo político no sale a hacer eso, pues Sánchez volverá a ganar con su megadomingo del 2027. Por eso que la espera del PP es inútil, la espera sin ideología es inútil, no va a funcionar. Es interesante esto que está... Fíjese usted que últimamente, hace meses ya, cada discusión sobre política, estrategia política, termina siempre derivando a lo comunicacional. Como lo institucional está anulado ya, pues las Cortes no sirven para nada, el Constitucional está tomado, o sea, las instituciones ya no son útiles. Pero se dijo que iba a gobernar sin el Parlamento. Lo dijo. La estrategia tiene que ser comunicacional. Y aquí es donde
Yo veo clara la estrategia de Vox, que puede parecer más o menos acertada, pero bueno, pero la del PP no la veo clara, desde el punto de vista comunicacional, es decir, ni entiendo muy bien, ¿no? Bueno, Por eso que estabas diciendo tú, Alejo, está muy bien tirado, es decir, yo quiero ser alternativa de poder, yo quiero voy a tener otra vez el Estado en mis manos, ¿para hacer ¿Qué? Claro, ¿Para hacer qué? Ahí es donde estamos. ¿Está esperando o qué? ¿Está esperando? Claro, pero es que normalmente, repasa la historia reciente de España, hay un grupo de asaltantes del poder político que son un grupo cohesionado, Felipe González, donde hay una jerarquía no discutible, o Aznar, por lo mismo, y eso acaba en una cosa accidentada y accidental que es el rajoyato. El rajoyato lo viene a jorobar todo. Tenemos un Zapatero que, en fin, de infausta memoria, y ya todo eso se desbarata, pero lo que hay que recuperar son los modelos organizados de toma del poder, donde había un gobierno en la sombra sí o sí, un programa político largamente pensado y una línea de acción política clara, casi leninista, diría yo, aunque la de Aznar también la considero yo exactamente igual de leninista. Ese es un grupo cerrado en el que manda el general secretario. Tienes una... ¿Veis? ¿Esto era así o no? Pero todo el mundo reconoce lo que quieres hacer, más o menos. Claro. Pero es que no, si el votante no identifica por qué va a votar a Feijóo el día que se presenten unas generales, es donde no va a conseguir lo que pretende, porque para que tú le votes necesitas un gramito de entusiasmo. Un gramito, bueno, mucho más, pero un gramito sí, hombre. Si el que te viene a pedir el voto es un tío que bosteza. En la planta séptima de Génova 13, en ese comité de dirección que se reúne semanalmente, los maitines, ¿no? Los maitines que se llamaban, sí. Sí, bueno, pues que estudien, así con atención y humildad, cómo ha ganado Trump en Estados Unidos. Que lo estudien. Que lo estudien. Porque Trump... Acordaos que lo máximo que podía aspirar era un empate. ¿Os acordáis, no? Todas las encuestas, todos los analistas, todos tal. 5 millones le ha sacado a la tontita de la Harris. 5 millones. Pero no lo van a hacer porque la tontita es el modelo de Cuca. Cuca dice que Kamala vino a revolucionar la política. Eso fue fastuoso. El Cuca Gamarra, pobrecita, dice, en un momento dado, dice, cuando hay una crisis tal, surge la mujer que la arregla. Por ejemplo, Kamala, venga. Cuca Kamala, que de ahí le viene el nombre, efectivamente. Perdona, y esto lo dice, no sé, 15 días antes de las elecciones. Sí, no. Pero por una elemental prudencia. Es que es el problema del PP, y ahí es donde no sabemos a qué carta quedarnos. Al final, pues es el gran problema de la oposición, que no sabemos a qué se opone exactamente. Exacto. En fin, que nos queda 1 minuto y medio y hay que marcharse ya dentro de nada. Bueno, si esperaba usted que les dijeran lo que iba a pasar este año, se habrá quedado tan defraudado como yo, pero todo estaba preparado. Se trata de que usted nos siga viendo todos los días, porque si le contamos ahora lo que va a pasar... Pero ya hemos dicho que yo digo que no llega el verano. Juan Antonio dice que a febrero. Yo dije que a febrero, porque veía ¿Tú ahí dices que iba a pasar algo. ¿En 30 segundos? Yo creo que convoca en Semana Santa y habrá elección general. ¿Y tú crees que aguanta? Yo creo que aguanta. Y yo no diré nada, yo lo diré en todo caso mañana. Mañana viernes, gato de húsares. Mañana hablaremos de Franco, claro, que es otro de las grandes estrellas, ¿verdad?, del año político en España, un personaje muy actual, mire usted por dónde. Claro, hablaremos de eso y demás cosas. Juan Antonio, Pedro Luis, Alejo, Javier Orcajo, muchísimas gracias a los 4 por estar aquí esta noche, a ustedes por acompañarnos en estas ediciones navideñas del Gato al Agua, y mañana más.